Hola, hola, aquí con ustedes el doctor Jaime Padró. Espero estén todos bien y siempre luchando por mejorar y ver el día a día como una oportunidad para hacer o planear algo diferente e intrépido para crecer. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo personal. El liderazgo comienza en casa. Mi liderazgo comienza conmigo mismo y contigo misma o misma. Hablaré de los 3 principios y las 3 destrezas para desarrollar tu liderazgo personal. Comencemos ya. Todos hemos escuchado en algún momento que el liderazgo comienza en casa y así es. Toda persona que quiere ser más influyente para sentirse mejor y más realizado o realizada, tiene que comenzar con conocerse a sí mismo o misma y saber qué debe esperar de sí como líder antes de poder liderar a otros. En otros tiempos que ya pasaron, o al menos que tienen que haber pasado, quizás muchísimas personas no esperaban mucho de sí mismas. Pero hoy día esto está cambiando. Hay muchísimas oportunidades para crecer y hacer algo significativo por uno mismo y los demás, sin importar la edad. Y los sabios de toda la historia han dicho que nada hace al ser humano más feliz que cuando sirve a otros. La mentalidad de control y mando ya no tiene efectos positivos, eso todos lo sabemos, y mucho menos duraderos. Ya estamos claros que la clave del éxito de cualquier organización está en empoderar personas. Y el aprendizaje individual es también vital para esto. A mí siempre me ha gustado mucho el principio que sostiene que las organizaciones nunca son mejores que los miembros que la componen. Por consiguiente, mientras más aprenden y se desarrollan sus miembros, mejor obviamente será la organización. En este episodio vamos a enfocarnos en el primer nivel de liderazgo, que es el liderazgo personal o de la persona. En otros episodios más adelante tocaré el nivel de liderazgo de coaching, que es el de persona a persona, el liderazgo a nivel de equipo y luego el liderazgo a nivel organizacional, donde tocaré también las prácticas más efectivas de cada nivel. En este momento voy a cubrir las 3 raíces o principios de tu liderazgo personal y luego las 3 destrezas que tienes que desarrollar o continuar desarrollando para mejorar como ser humano, como cristiano y como persona inteligente y alegre. Voy a hablar de 3 principios claves donde comienza todo para un liderazgo fructífero. Te voy a dar unas siglas para que no se te olviden. Las siglas son P, G de gato, A. La P se refiere a la pasión. Me refiero a que tu liderazgo más provechoso y que te dará más gozo es aquel en que podrás ejercer un área en que te apasiona. Seguramente te acuerdas de algo que te fascina tanto hacer que cuando lo has hecho has perdido la noción del tiempo. Seguro ya pensaste en esto. Cuando algo nos apasiona, pensamos en ello mucho durante el día y nos da mucha satisfacción pensar y trabajar en eso en particular. Ustedes se imaginan o conocen a personas que no están del todo contentas con el trabajo que tienen y sueñan a veces hasta años con poder trabajar en algo que de verdad les agrade. Probablemente en el trabajo que no les gusta no son muy efectivas porque sencillamente no están felices. La G se refiere a la palabra genio. Para ser bien influyente, una persona tiene que desempeñarse en algo que no solo le apasiona, sino algo en lo que es muy talentoso o talentosa. A esto me refiero aquí cuando hablo del concepto genio. La combinación entre la pasión y el talento o el genio es explosiva para esa influencia que deberíamos ejercer. De hecho, esto, por ejemplo, es lo primero que se le debe aconsejar a cualquier joven que está por entrar o que ya está en la universidad.
Escuchen esto con mucho cuidado, en especial los padres de jóvenes que están por comenzar o apenas han comenzado la universidad, como les digo. Aunque la cultura nos quiera decir lo contrario, el dinero no debe ser parte de la ecuación cuando se considera una carrera o profesión, sea una persona joven o de mediana edad o hasta de avanzada edad, porque los hay por ahí que bien avanzados de edad aún están creando y pensando inventar algo o hacer algo que nunca hicieron. Otro ejemplo claro, un padre de familia que está hastiado de su trabajo debe enfocarse en estos principios para estar más contento en su vida y también en su hogar con su familia. Si hace algo que le gusta, que lo hace sentir bien, obviamente esa felicidad, esa tranquilidad, ese gusto lo va a llegar a su casa. Y lo mismo lo contrario. Este consejo es uno de los consejos más poderosos que les puedo compartir. Por último viene la A. Claro que la pasión y el genio no son suficientes por sí solas. Se requiere también la acción. Y si no se actúa con disciplina y entereza, todo quedará en las nubes sin mucho más. Pasemos ahora a las 3 destrezas que mencioné antes para uno crecer como líder a nivel personal. La primera destreza clave que tiene que desarrollar una persona es desafiar limitaciones que la persona puede llevar asumiendo por algunos años o hasta muchos años. Por ejemplo, la persona puede pensar que él o ella nunca han sido verdaderamente líderes o nunca han tenido una posición de mucha importancia o responsabilidad y por ende no se sienten capaces de desafiarse a sí mismos o mismas para enfocarse en ser más o en hacer algo más. Simplemente están ya acostumbradas a vivir con esas limitaciones y lo que indica que una persona sea así o que esto le aplique a alguien en particular es cosas que son evidentes. Por ejemplo, mentalidades de limitación que que demuestran pues que la persona puede estar pensando mucho en excusas. O vemos una falta de compromiso con trabajos o responsabilidades significativas. O también tenemos el diálogo interno, ¿verdad? Psicológico bien negativo y destructivo, la baja autoestima o el estar continuamente culpando a otros de todo, sin jamás asumir ninguna responsabilidad propia. ¿Alguna vez han conocido a alguien que es experta en negatividades? Y el efecto de estas mentalidades muchas veces es bien desastroso en la vida tanto de niños o jóvenes o adultos también. Quizás no han sido pocas las veces en que hemos pensado que la razón por la que no pudimos hacer tal o cual cosa fue porque no teníamos la posición para hacerlo. Y esto muchas veces se piensa porque nos convencemos de que en el fondo en realidad no tenemos ningún poder. Y hablando de poder, la segunda destreza que tenemos que desarrollar es la de darnos cuenta de que en realidad sí tenemos mucho más poder del que pensamos muchas veces. Si nos ponemos a reflexionar un poco, todos, tú y yo, tenemos y podemos ejercer varias esferas de poder, repito, esferas de poder que no tienen nada que ver con una posición del todo. Si somos honestos, por alguna razón cultural, siempre o casi siempre pensamos o asumimos sin darle mucho pensamiento a la cosa, que el concepto de poder está relacionado con una posición de mando. Si yo preguntara a alguna persona que qué idea les viene a la mente cuando piensan en la palabra poder, probablemente dirían, lo que me viene a la mente es un juez o un director o un policía o quizás hasta un político. Sin embargo, no pensamos mucho en el poder que tenemos en nosotros para ejercerlo seriamente y con resultados. Pues vamos a ver qué poderes tenemos ya. Jamás olvido en mi propia vida que cuando estudié estas ideas sobre el poder, me di cuenta en mi propia vida que yo en realidad no entendía cuán interesante y liberador
eran estas verdades inteligentes y educadas sobre el poder. De verdad que cambiaron mi manera de ver el poder y obviamente mi vida también. Lo primero es el poder posicional y ya hemos hablado de ese. Se fundamenta principalmente en la posición que tiene la persona. El segundo que se tiene por el mero hecho de tener una tarea en particular. Por ejemplo, una persona está sentada en una casilla de boletos. Esa persona ejerce cierto poder de controlar la entrada a un cine o a un teatro. El siguiente es el poder personal. Ese se refiere al poder que tiene la persona por los atributos particulares de esa persona. Por ejemplo, una persona puede ser muy sabia, y ahí hay poder, obviamente, o tener un buen carácter que persuade, ahí también hay poder, o tener una pasión muy conmovedora hacia algo en particular, lo cual puede ser muy dinámico y atractivo a la misma vez, o puede ser una persona bien amistosa, y en esa facilidad de hacer amistades y ser amistosa se demuestra un poder verdaderamente sólido e importante. El otro poder que puede ser muy positivo es el poder de relacionarse con otras personas. Esto se refiere a la habilidad de crear relaciones, de entender las dificultades de otros y de interesarse por ellos. Por último, está la esfera de poder basada en el conocimiento. Esto puede evidenciarse por algunos títulos o certificaciones académicas, pero no necesariamente. Hay muchísimas personas, en especial en este tiempo de la informática, donde podemos investigar algo en cuestiones de segundos por el internet o por el teléfono, que tienen mucho conocimiento, ya sea por lectura o por experiencias en muchísimas cosas variadas. Y por ello tienen o pueden desarrollar un poder considerable en esa área de conocimiento. Claro, todos estos poderes se entrelazan los unos con los otros y cada persona tiende a tener más poder en unas esferas que en otras. El punto primordial es que cada persona tiene que verse o comenzar a verse como una persona que en realidad tiene mucho poder y como mucho más influyente y con mucha más capacidad de los que quizás ha pensado. Y sí, para poder mejorar su vida y la de aquellos que le rodean donde quiera que se encuentre. ¿Cómo va a comenzar a pensar en ser un líder en sus entornos si no se reconoce como un ser bien inteligente y con poder? Ahora, imagínate si a este poder humano le añadimos el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso sí, como vivimos en un país de libertades, donde debemos ser bien tolerantes, cada cual tiene que decidir si quiere o si no quiere trabajar con el Espíritu de Dios. No importa si es hombre de negocios o estudiante o monje, ese Espíritu de Dios es el mismo y trabaja y quiere trabajar con el poder que tenemos como seres humanos del que ya he venido hablando. Bienvenidos, señores, al siglo XXI. La tercera y última destreza que vamos a mencionar es que debe aprender a colaborar con otras personas para tener éxito en lo que se proponga. El éxito puede significar muchísimas cosas diferentes para todos nosotros. Esta tercera destreza es crucial y se refiere en específico en que para crecer como líderes a nivel personal tenemos que estar dispuestos a buscar apoyo y dirección de otros que conocen de la materia en que queremos cambiar y crecer. No vamos a crecer por nuestra propia cuenta o por meramente desearlo. Debemos tener la inteligencia y la valentía de reconocer cuándo es mejor buscar ayuda y hacerlo sin tapujos, sin complejos, sin miedos y sin orgullos baratos. Uno debe de poder reconocer en qué necesita ayuda y buscarla, porque así es que uno de verdad crece. Este es el final de este episodio.
Gracias por escucharlo y te espero en mi próximo podcast. Recientemente alguien me comentó algo que de verdad me impactó y quiero pues compartirlo con ustedes, obviamente. Me dijo que le estaban gustando mucho los podcasts y que se sintió como un líder cuando los compartió con su hijo y otras personas que conoce. Yo le dije, pues claro, eso es influencia positiva y sobre todo si es sobre tu hijo, de eso se trata. Recuerden comentar algo si les gustó este tema y de escribirme a jpadro@elliderenti.com. Repito, jpadro@elliderenti.com si quieres compartir algo conmigo. También puedes visitar mi website en www.elliderenti.com. Este podcast sale al aire cada martes por Apple Podcasts, antes conocido como iTunes, y también por Spotify, por Stitcher y por Google Podcasts. Bye bye y te espero en mi próximo podcast.